Gracias, señora Presidente. Mañana, 15 de julio, se cumplen 150 años del nacimiento de José Enrique Rodó, el mayor exponente de las letras uruguayas, el que mayor trascendencia tuvo, el que marcó una corriente de pensamiento de impacto continental. Rodó pasó la mayor parte de su vida en Montevideo. Además de escritor, se dedicó al periodismo y a la enseñanza y desarrolló una notable actividad política en una etapa crucial de la vida de nuestro país al iniciarse el siglo XX. Fue un brillante autodidacta, como la mayoría de las destacadas figuras intelectuales que conforman la llamada generación del 900. Florencio Sánchez, Delmira Agustini, Horacio Quiroga, Roberto de las Carreras, entre otros. A pesar de no haber terminado sus estudios universitarios, ya en 1898 su fama de escritor y pensador era tal que fue nombrado profesor de literatura en la Universidad de Montevideo, hoy Universidad de la República. Desarrolló su faceta periodística y desde 1895 aparecen artículos suyos en los principales periódicos. Es cofundador de la Revista Nacional de Literatura y Ciencias Sociales, junto a otros intelectuales uruguayos, donde se publican artículos dedicados a la crítica literaria y desde donde busca darle un sentido de identidad americana a las letras del continente, mostrando su apoyo a la lengua de Cervantes, porque sabe que sin hispanismo no hay identidad. Ingresa a la vida política activa como miembro del Partido Colorado y desde 1902 se desempeña como diputado por Montevideo por 3 períodos. Rodó era un hombre sencillo, de antecedentes patricios, retraído, tal vez tímido, de aspecto desmañado, de movimientos torpes. No viajaba en tranvía porque le costaba descender en marcha como se acostumbraba en aquella época. Un espíritu complejo propenso a la aflicción. Este perfil se corresponde con el del pensador idealista, con el predicador moralista y con el americanista desconfiado, censor y celador de la cultura. Su figura, indiferente e irresoluta, era el polo opuesto de su interior fogoso, seguro de sus ideales y esculpido en piedra. Fue un hombre firme en sus ideas y en la orientación que deseaba imprimir a su tarea. Toda su obra tuvo como meta principal superar la realidad que le tocó vivir en ese fin de siglo XIX y comienzo del siglo XX. Y para la transformación que él buscaba, realizó una constante invocación a la juventud. Desde su primera publicación, que tituló con sentido premonitorio El que vendrá, hasta llegar a su obra más conocida, Ariel, dedicada a la juventud de América, le asigna a las nuevas generaciones un rol protagónico. La juventud, decía, que así significa en el alma de los individuos y la de las generaciones, luz, amor, energía, existe y lo significa también en el proceso evolutivo de las sociedades. De los pueblos que sienten y consideran la vida como vosotros, será siempre la fecundidad, la fuerza, el dominio del porvenir. La obra que lo hizo famoso, Ariel, dio origen a una corriente de pensamiento de alcance continental y es considerada como una de las obras de mayor influencia en el campo de la cultura y la política latinoamericana. Es un texto breve, compuesto de 6 partes. Se caracteriza por su contenido filosófico y su tono pedagógico. Está dirigido principalmente a la juventud hispanoamericana, para advertirles contra el utilitarismo y contra lo que él llama la nordomanía.
Es bueno precisar que el término utilitarismo no se refiere a una teoría económica, sino a lo que hoy llamamos consumismo. Rodó utiliza los personajes de La Tempestad de Shakespeare. Próspero, personaje con quien empieza el ensayo, representa la sabiduría. Ariel, símbolo del idealismo y la espiritualidad. Y Calibán representa el materialismo. Dirá el autor, Ariel, genio del aire, representa la parte noble y alada del espíritu. Ariel es el imperio de la razón y el sentimiento sobre los bajos estímulos de la irracionalidad. Es el entusiasmo generoso, el móvil alto y desinteresado en la acción, la espiritualidad de la cultura, la vivacidad y la gracia de la inteligencia, el término ideal al que asciende la selección humana, rectificando en el hombre superior los tenaces vestigios de Calibán, símbolo de la sensualidad y de torpeza, con el cincel perseverante de la vida. La obra adquiere la forma de un discurso en que un avesado profesor, Próspero, se propone al finalizar los cursos galvanizar el alma de sus alumnos en el momento de la despedida. Decía el profesor, hablar a la juventud sobre nobles y elevados motivos, cualesquiera que sean, es un género de oratoria sagrada. Pienso también en el espíritu de la juventud, que es un terreno generoso donde la simiente de una palabra oportuna suele rendir en corto tiempo los frutos de una inmortal vegetación. Próspero termina la primera parte de su discurso reconociendo que la influencia de la juventud en la marcha de las sociedades es aún débil y su iniciación en la vida pública y en la cultura tardía. Dice, sin embargo, yo creo ver expresada en todas partes la necesidad de una activa revelación de las fuerzas nuevas. Yo creo que la América necesita grandemente de su juventud. He aquí por qué os hablo. He aquí por qué me interesa extraordinariamente la orientación moral de vuestro espíritu. Todo su discurso está dedicado a trazar un programa de orientación moral, a fijar en los jóvenes las ideas con las que puedan enfrentarse a la vida y hacer realidad sus esperanzas. Para Rodó, el predominio del utilitarismo en el mundo moderno ha provocado una pérdida innegable de valores espirituales y como consecuencia ha llevado a muchos a la nostalgia del pasado o al temor del futuro, a posturas reaccionarias o desesperadas. La democracia, para Rodó, debía completar primero su obra negativa, acabar con las superioridades injustas, allanar los privilegios sin fundamento y de una vez asegurada la igualdad de oportunidades entre sus miembros, realizar su obra afirmativa, la de suscitar la revelación y el dominio de las verdaderas superioridades humanas. Esto es, poner los medios para que triunfasen los mejores y a continuación reconocerlos y confiarse a su dirección. La democracia bien entendida se convierte así en el medio más adecuado para llegar a la república de los mejores. La acción de la multitud desemboca en la barbarie si no la orienta una conciencia superior, pero para ejercer legítimamente su dirección, para ser verdaderas, las superioridades han de fundarse democráticamente. En la parte quinta de este discurso, Rodó aplicó las interiores ideas al juicio de la democracia norteamericana. Aún reconociendo sus cualidades, la encuentra como una democracia imperfecta, en la que ha triunfado el igualitarismo nivelador y el utilitarismo
en detrimento de la vida espiritual y moral. Sin embargo, hace un largo enunciado de los logros positivos de la democracia del norte que se resume en aquella célebre frase: aunque no los amo, los admiro. Próspero termina con un himno al futuro. Todo el que se consagra a propagar y defender en la América contemporánea un ideal desinteresado del espíritu, arte, ciencia, moral, sinceridad religiosa, política de ideas, debe educar su voluntad en el culto perseverante del porvenir. Es la conclusión más adecuada para este modelo de oración laica. La figura de Ariel, termina diciendo Próspero, es el símbolo del ideal humano, el coronamiento de toda obra. Ariel triunfante significa idealidad y orden en la vida, noble inspiración en el pensamiento, desinterés en la moral, buen gusto en el arte, heroísmo en la acción, delicadeza en la costumbre. El instinto de perfectibilidad que ha guiado todos los esfuerzos de la humanidad, vencido 1000 veces por el indomable Calibán, por las fuerzas retrógradas o caóticas de la historia, vuelve a resurgir siempre, devolviendo la esperanza a los hombres que trabajan bajo su inspiración. En la esperanza de Rodó aparece América, el continente de la utopía, el continente joven por excelencia, como el reino futuro de Ariel. Así habló Próspero. El discurso ha terminado. Sigue un breve epílogo de lirismo sereno y melancólico, que se corresponde con la introducción narrativa y que parece una invitación de Rodó al lector para que medite y lleve a la práctica las palabras de Próspero. Los discípulos estrechan la mano del querido maestro, es la última hora de la tarde. Un rayo final toca la frente de la estatua de Ariel, que parece mirar al grupo que se aleja en silencio. Cuando los muchachos llegan a la ciudad y se mezclan entre la muchedumbre, es ya de noche. Entre las constelaciones, claramente visible el crucero, cuyos brazos abiertos se tienden sobre el suelo de América como para defender una última esperanza. Entonces, el más joven pero el más reflexivo, a quien todos llaman Enjolras, dice: mientras la muchedumbre pasa, yo observo que aunque ella no mira al cielo, el cielo la mira. Sobre su masa indiferente y oscura, como tierra del surco, algo desciende desde lo alto. La vibración de las estrellas se parece al movimiento de las manos del sembrador. Esta es la función del mejor sobre la multitud, según Rodó. Ser, como dijo en otro lugar, un labrador de ideales. Al poner en boca del más joven la reflexión más profunda del discurso de Próspero, Rodó reafirma una de sus ideas recurrentes: la salida de la difícil situación está en manos de la juventud. Por otro lado, las estrellas en el cielo representan lo verdadero, los valores, aquello que aunque no se lo reconozca, igual existe, aunque rodeado de oscuridad, igual brilla. Publicado en febrero de 1900, Ariel fue uno de los mayores éxitos editoriales de América Latina, en la medida que su mensaje vino a llenar un vacío que todos estaban esperando, en particular los espíritus más sensibles, los jóvenes y los universitarios. Se ha dicho que el nombre de Rodó no logró superar la fama de su obra maestra. La segunda edición se publicó a los pocos meses, en mayo, e incluía como prólogo el laudatorio comentario de Leopoldo Alas, escritor español que en sus severas críticas literarias utilizaba
el seudónimo de Clarín. Y en los siguientes años se publicaron 10 ediciones legales, 8 fuera de frontera, entre las cuales 2 fueron en México y 1 en España, y 2 en Uruguay. Rubén Darío dirá: la obra de Rodó se concreta en ideas decoradas con pulcritud. Para Rodó, igual que para Martí, el Estado latinoamericano tiene que constituirse a partir de y por América Latina, en lugar de ser impuesto desde afuera. De hecho, es este insustituible poder constituyente lo que distingue a América Latina de Europa. Es precisamente porque América Latina ha mostrado su poder revolucionario, por lo que la región ahora puede heredar el manto de la civilización mediterránea, greco-latina, judeo-cristiana, que una Europa decadente estaba perdiendo. Rodó fue sin dudas un innovador de las ideas del siglo XX, del Uruguay y del mundo, que tuvo mayor influencia en países como México, Perú, Colombia o Argentina que en Uruguay. En nuestro país, si bien hay parques, calles, espacios públicos que llevan su nombre, no se conocen tanto sus ideas. Toda su filosofía está asignada por esa evolución creadora, por ese impulso vital que le da fuerza a este mensaje rodoniano. La obra Motivos de Proteo apunta a la reforma interior del ser humano, la reforma interna de los jóvenes. Ante el positivismo, Rodó busca un rayo de esperanza en la juventud. Hombre de poca fe, ¿qué sabes tú lo que acaso hay dentro de ti mismo? ¿Nada crees ya en lo que dentro de tu alma se contiene? Señora Presidenta, el mensaje de Rodó a la juventud tiene hoy una renovada vigencia. Son tiempos en que nuestros jóvenes parecen haber perdido su motivación para vivir, parecen no tener un camino a seguir. Son tiempos en que la nordomanía parece imponerse con más fuerza que en la época de Rodó, aunque ahora venga con otro disfraz. Son ideas de otras latitudes las que se siguen a pie juntillas, aunque solo signifiquen para nuestros jóvenes división, destrucción y muerte. Pensamos que es necesario recordar una vez más y siempre los términos en los que el maestro se refería a los jóvenes. Decía: no nos será lícito a lo menos soñar con la aparición de generaciones humanas que devuelvan a la vida un sentido ideal, un grande entusiasmo, en las que sea un poder el sentimiento, en las que una vigorosa resurrección de las energías de la voluntad ahuyente con heroico clamor del fondo de las almas todas las cobardías morales que se nutren en los pechos de la decepción y de la duda. ¿Será de nuevo la juventud una realidad de la vida colectiva como lo es de la vida individual? Y agregaba: dame la ocasión y yo te haré grande, no porque infunda en ti lo que no hay en ti, sino porque haré brotar lo que de tu alma tiene oculto. En lo que puede considerarse su testamento, Camino de Paros, Rodó expresaba: si una voluntad juvenil se me dirigiera para que le indicase la obra en que podría ser su acción más fecunda, su esfuerzo más prometedor, su gloria y de bien contestaría: formar el sentimiento hispanoamericano, propender a arraigar en la conciencia de nuestros pueblos la idea de América nuestra, como fuerza común, como alma indivisible, como patria única. Para finalizar, quiero recordar el homenaje que el Senado de la República le hiciera a Rodó en la sesión del 6 de mayo de 1917, horas después de saberse
que había fallecido en Sicilia. Decía en esa sesión el senador Pedro Manini Ríos: señor presidente, la muerte de José Enrique Rodó es duelo nacional. Todos los órganos de la vida del país han suspendido sus actividades para saludar la entrada a la posteridad del más ilustre prócer del pensamiento uruguayo. Este formidable duelo público tiene la virtud de unirnos en la comunión del mismo sentimiento y en la vibración de idénticas expresiones. Es por eso que en las muy breves palabras que voy a decir, si bien no debo dejar de manifestar que siento orgullo de que el eminente haya sido militante de la causa política a la que pertenezco y vicepresidente del comité ejecutivo de nuestra agrupación. Quiero referirme principalmente al alto carácter con que su personalidad investía algo como las credenciales del entendimiento nacional ante el concierto intelectual de la América Latina. En lo que me es personal, decía más adelante, recuerdo con verdadera y profunda emoción que aquella águila de la tribuna francesa, el gran Jean Jaurès, en ocasión del banquete que se le diera a su paso por Montevideo, solicitó vivamente que Rodó fuera uno de los comensales, porque quería conocer y cultivar al autor de Ariel, libro cuya lectura produjo en su espíritu, según declaró, la impresión imborrable de uno de los evangelios más acabados del verbo latino. Rodó era por encima de todo pensador, sembrador de ideas, creador de una filosofía grata, reparadora y serena que queda en las páginas inmortales de su libro. Son enseñanzas para las generaciones presentes y la del porvenir. Hasta ahí el homenaje. Señora Presidenta, estamos convencidos que la peor pandemia que hoy sufre nuestro país no es la del coronavirus, sino la de la falta de motivación y de confianza en sí mismo de una buena parte de su gente, la de una juventud sin esperanza, sin una luz en el horizonte, que ha perdido su razón de vivir. Y es en esta circunstancia en que el mensaje de Rodó adquiere inusitada vigencia. Es tiempo ya de, en una suerte de neoarielismo, convocar a las fuerzas de la esperanza, transmitir el potencial que encierra ser joven, repetir con Rodó que está dentro de cada uno esa fuerza capaz de transformar al mundo. De más está decir que una figura del universo intelectual que fue adquiriendo la estatura de Rodó, dentro y sobre todo fuera de fronteras, despierta celos enfermizos que se traducen en enconado rechazo. Ni que hablar cuando sus ideas ponen en tela de juicio la ya alicaída concepción positivista. Ya en vida, pero fundamentalmente después de muerto, había que opacar al maestro de la juventud de América y, si fuera posible, arrebatarle el título. Es así que en la década de 1920, cuando se apagaron los ecos del apoteótico y multitudinario entierro que recibieron sus restos traídos de Italia a casi 3 años de su fallecimiento, comenzó una torva embestida destinada fundamentalmente a vaciar de contenido sus palabras, a tergiversar su mensaje. Se pretendía presentarlo como un intelectual torremarfilista, totalmente despreocupado de la realidad, como un escritor estilista pendiente de la sonoridad de las palabras al estilo del modernismo decadente, y en cuanto a sus ideas políticas, un elitista aristocratizante alejado de la problemática social. Conviene dejar claro que su separación de Valle se debió exclusivamente al rechazo al proyecto de un ejecutivo colegiado. La sensibilidad por la justicia del maestro lo ubicaba en la primera fila de los reformistas sociales
del siglo XX. Esta es la única lectura que admite el pedido que el máximo dirigente socialista europeo, Jean Jaurès, hace para que Rodó lo acompañara en el banquete que se iba a ofrecer en su honor con motivo de su visita a Uruguay en septiembre de 1911, como fue dicho, recordando además que Ariel era su libro de cabecera. El mismo Jean Jaurès que será asesinado en París en julio de 1914 por intentar detener la guerra mundial que estallaba en esos días. Vale recordar que hace 4 años, con motivo del centenario de su muerte, la Central Obrera inauguró en la Plaza 1 de Mayo un monolito con una frase de Rodó: el trabajador aislado es instrumento de fines ajenos, el trabajador asociado es dueño y señor de su destino. Para mostrar hasta dónde se puede llegar cuando, obedeciendo a intereses inconfesables, se intenta falsear ideas o etiquetar a figuras aún de la talla de José Enrique Rodó, reivindiquemos la verdad histórica y vayamos a lo que realmente opinó Rodó en el ámbito parlamentario respecto a la justicia social. En 1906, cuando se inicia el debate sobre la jornada laboral, realiza una serie de agudas apreciaciones que luego incluye en El Mirador de Próspero bajo el título del trabajo obrero en Uruguay. Decía: los conflictos entre el capital, que defiende su superioridad, y el trabajo, que reclama su autonomía, no son el rasgo privativo de una sociedad o de una época. Pertenecen al fondo permanente y sin cesar renovado de la historia humana. La limitación de la jornada de trabajo es, en todas partes, la más vehemente y porfiada de las reivindicaciones obreras. Fúndase esa reivindicación en la necesidad de proporcionar el esfuerzo a la medida de la resistencia normal de la salud y en el derecho de disponer, fuera de la tarea obligatoria, de algún tiempo libre de reposo de espíritu o de actividad personal y libre. Y como, vislumbrando una fórmula conciliadora de ambas figuras antagónicas, expresa Rodó: hay que comprender una estrecha solidaridad de destinos que vincula al capital y al trabajo, y que no debe abusar de sus fuerzas ni exacerbar sus agravios, sino ver en el agente productor y ver en sí mismo como dos órganos cuya integridad es mutuamente necesaria para ambos, siendo la condición la salud de un cuerpo único. Y avanzando en el mismo sentido, agregaba: fomentar en obreros y patronos el espíritu de asociación profesional, de modo que cada una de esas parcialidades se organice y adquiera personalidad corporativa, relacionándose entre ambas y propendiendo a equilibrar sus conveniencias y derechos. Las ideas frescas de este joven visionario, que mañana cumpliría 150 años, siguen teniendo hoy plena vigencia, empezando por su arraigada convicción de que las banderas de los cambios deben flamear en las manos de los jóvenes. Hoy, más que nunca, sigue retumbando la voz de Próspero: debéis empezar por reconocer un primer objeto de fe en vosotros mismos. La juventud que vivís es una fuerza de cuya aplicación sois los obreros y un tesoro de cuya inversión sois responsables. Amad ese tesoro y esa fuerza. Haced que el altivo sentimiento de su posición permanezca alto y eficaz en vosotros. La juventud es el descubrimiento de un horizonte inmenso que es la vida. Muchas gracias, señor presidente.